Son las 11 de la noche del 8 de julio de 2022 en Cuernavaca, Morelos. En una casa fortificada rodeada de muros altos y cámaras de seguridad, un hombre de 100 años exhala su último respiro. No hay familia alrededor, no hay lágrimas, no hay despedidas emotivas, solo silencio. El hombre que alguna vez gobernó México con puño de hierro. El hombre responsable de dos de las peores masacres en la historia moderna del país. El hombre que ordenó torturar, desaparecer y asesinar a cientos, tal vez miles de personas. El hombre que nunca pisó una cárcel a pesar de haber sido acusado formalmente de genocidio. Ese hombre acaba de morir. Y con él se va, una vez más, cualquier posibilidad de justicia para las familias que durante 54 años han exigido respuestas. Su nombre era Luis Echeverría Álvarez. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir no solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. Cómo un hombre puede ordenar masacres a plena luz del día y morir tranquilo en su cama rodeado de lujos. Cómo el sistema mexicano protegió durante décadas a un genocida. ¿Y por qué? Incluso después de su muerte, su legado sigue envenenando este país. Pero para entender cómo un hombre así llega al poder absoluto, necesitas conocer el principio. Y el principio de Luis Echeverría no tiene nada de extraordinario. 17 de enero de 1922, Ciudad de México. Nace Paulo Sergio Luis Echeverría Álvarez en el seno de una familia de clase media. Su padre, Rodolfo Echeverría Esparza, es un funcionario público de nivel medio que se dedica a la contabilidad en diversas dependencias del gobierno. Su madre, Catalina Álvarez Gallú, es ama de casa dedicada a la crianza de Luis y su hermano menor Rodolfo, quien años después se convertirá en actor con el nombre artístico de Rodolfo Landa. La familia vive en la Ciudad de México, pero por el trabajo del padre se mudan temporalmente a Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre 1931 y 1933. Ahí Luis cursa parte de su primaria en la escuela Nancy L. Lee. Cuando regresan a la capital, termina la primaria en la escuela Alberto Correa. Luego pasa a la secundaria número 3 y después estudia la preparatoria en el Colegio Francés, una institución de élite que formaba a los hijos de familias acomodadas y funcionarios públicos. Luis es un estudiante aplicado pero no brillante. No destaca por su inteligencia sino por su disciplina, por su capacidad de memorizar, o por su habilidad para caerle bien a las personas correctas, y sobre todo, por algo que lo definirá el resto de su vida, su ambición. Una ambición fría, calculadora, sin escrúpulos. En 1940 ingresa a la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM para estudiar Derecho. Y es ahí donde comienza a tejer la red de contactos que lo llevará al poder. Funda la revista México y la universidad donde publica artículos sobre política nacional. Crea la Sociedad de Artistas y Escritores Jóvenes. Organiza la Asociación Mundo Libre Juvenil de México. Todo suena muy noble, muy idealista. Pero en realidad Luis no está construyendo organizaciones culturales. Está construyendo una base política. Está posicionándose. Está dejando que los hombres poderosos sepan que existe, que es útil, que puede servir a sus intereses. En diciembre de 1940, obtiene una beca de la Universidad de Chile. Viaja a Santiago. Estudia la organización social chilena. Visita Argentina. Pero no va como estudiante curioso, va como futuro político estudiando cómo funcionan los sistemas de poder en otros países. ¿Qué tácticas usar? ¿Qué errores evitar? Regresa a México en 1945 con su título de abogado bajo el brazo y una claridad absoluta sobre lo que quiere: poder. No para cambiar el mundo, no para ayudar a la gente, sino por el poder mismo. El 2 de enero de 1945, antes de terminar la carrera, se casa con María Esther Zuno Arce, y este matrimonio es fundamental para entender su ascenso, porque María Esther no es cualquier mujer. Es hija de José Guadalupe Zuno Hernández, exgobernador de Jalisco.
Una familia con conexiones políticas profundas, con influencia real. Luis no se casó por amor, se casó por estrategia. Y María Esther, que viene de una familia política, entiende perfectamente el juego. La conoció en casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, donde Luis iba a hacer contactos con intelectuales influyentes. Todo calculado, todo medido. Tendrán 8 hijos juntos: Luis Vicente, María del Carmen, Álvaro, María Esther, Rodolfo, Pablo, Benito y Adolfo. Pero Luis era un padre ausente, frío, más interesado en el poder que en su familia. Y esa frialdad emocional, esa incapacidad para conectar humanamente con las personas, es exactamente lo que le permitirá ordenar atrocidades sin pestañear décadas después. En 1946, con apenas 24 años, Luis Echeverría se une al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el partido que ha gobernado México desde 1929 y que gobernará hasta el año 2000. Un partido que no es realmente un partido político, sino una máquina de poder. Una estructura autoritaria disfrazada de democracia. Y Luis entiende esto perfectamente. No se une al PRI por ideología, se une porque es la única forma de tener poder en México. Su primer cargo es secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada, presidente del PRI. Es un puesto menor, de oficinista glorificado. Pero Luis lo usa para observar, para aprender, para conocer los mecanismos internos del poder. ¿Quién toma las decisiones reales? ¿Cómo se mueven los hilos? ¿Dónde están las palancas? Luego trabaja en la Secretaría de Marina, después en la Secretaría de Educación Pública como oficial mayor. Puestos burocráticos que para la mayoría serían tediosos. Pero Luis los aprovecha para construir lealtades, para hacer favores que cobrará después, para convertirse en indispensable. En 1958, el presidente Adolfo López Mateos lo nombra subsecretario de Gobernación, y ahí Luis conoce a su verdadero mentor, Gustavo Díaz Ordaz, quien es el secretario de Gobernación. Díaz Ordaz es un hombre brutal, autoritario, paranoico, y ve en Luis Echeverría a alguien como él. Alguien dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener el orden, para preservar el sistema, para aplastar cualquier disidencia. Trabajan juntos durante 6 años, y cuando Díaz Ordaz es elegido presidente en 1964, nombra a Luis como su secretario de Gobernación. La Secretaría de Gobernación es el puesto más poderoso del gabinete después de la presidencia. Controla la seguridad interna, la policía, el espionaje, la represión. Y Luis lo usa para construir un aparato represivo sin precedentes. Crea redes de espionaje, infiltra organizaciones estudiantiles, persigue a opositores, encarcela a periodistas críticos, todo en nombre del orden, de la estabilidad, del sistema. Y entonces llega el año que lo definirá para siempre. 1968. El año en que Luis Echeverría se convierte en genocida. El contexto es importante para entender la magnitud de lo que viene. En 1968, el mundo está en llamas. En mayo, París explota con protestas estudiantiles que casi derrumban al gobierno francés. 10 millones de trabajadores se unen a las huelgas. El presidente de Gaulle huye del país temporalmente. En agosto, Praga vive la primavera que Moscú aplastará con tanques. En Estados Unidos, Martin Luther King es asesinado en abril, Robert Kennedy en junio. Las protestas contra la guerra de Vietnam llenan las calles. Chicago tiene disturbios durante la convención demócrata. El mundo joven está despertando, cuestionando el autoritarismo, exigiendo democracia real. Y México está a punto de ser el centro de atención mundial, porque en octubre se celebrarán los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Es la primera vez que un país en desarrollo organiza unas Olimpiadas. El gobierno ha gastado $150 millones en infraestructura. Han construido estadios, remodelado calles, modernizado el metro. Es un momento de orgullo nacional. Demostrarle al mundo que México no es un país tercermundista atrasado, que es moderno, próspero, estable,
que el milagro mexicano es real, que el PRI ha creado un paraíso de desarrollo. Pero los estudiantes tienen otras ideas. Todo comienza el 22 de julio con un pleito callejero entre estudiantes de dos preparatorias. La policía interviene brutalmente, golpea a estudiantes, los arresta y eso enciende la chispa. Porque los jóvenes están hartos del autoritarismo, de la censura, de un sistema donde el presidente elige a su sucesor y llaman a eso democracia, donde las elecciones son fraude institucionalizado, donde la policía puede golpearte sin consecuencias, donde no hay libertad de expresión real, donde el PRI controla todo. Las protestas crecen. Miles de estudiantes de la UNAM, del Politécnico, y de universidades de provincia se unen. Crean el Consejo Nacional de Huelga. Organizan marchas masivas. Y tienen 6 demandas muy específicas que resumen en un pliego petitorio. Libertad a los presos políticos. Derogación del artículo 145 del Código Penal que criminaliza la disolución social. Desaparición del cuerpo de granaderos. Destitución de los jefes policiales. Indemnización a las familias de estudiantes muertos y heridos en enfrentamientos previos. Y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables. No están pidiendo la revolución, solo están pidiendo democracia básica, justicia, rendición de cuentas, cosas que en cualquier democracia real serían normales. Pero en el México priistas son subversivas. Las marchas son masivas. El 13 de agosto, 250,000 personas marchan del Museo de Antropología al Zócalo. Es la manifestación más grande en la historia de México hasta ese momento. El 27 de agosto, 300,000 personas llenan el Zócalo. 300,000. Estudiantes, profesores, trabajadores, amas de casa, familias enteras. No son comunistas, no son guerrilleros, son ciudadanos exigiendo derechos básicos. Y el gobierno de Díaz Ordaz entra en pánico total, porque las Olimpiadas comienzan el 12 de octubre. En 6 semanas. Y no pueden tener protestas cuando miles de periodistas extranjeros estén en la ciudad. No pueden mostrar al mundo que México es una dictadura disfrazada. No pueden permitir que los estudiantes arruinen su momento de gloria. Así que Luis Echeverría, como secretario de Gobernación, recibe instrucciones claras. Aplasta el movimiento, a como sea, lo que sea necesario. Echeverría acepta con entusiasmo, porque él ve a los estudiantes no como ciudadanos ejerciendo sus derechos, sino como enemigos del Estado, como amenazas que deben ser eliminadas, y comienza a diseñar la operación. Primero intenta la intimidación. El 27 de agosto, el día de la marcha masiva, infiltra provocadores que queman una puerta del Palacio Nacional. Y usa eso como pretexto para que el ejército ocupe la ciudad universitaria el 18 de septiembre. Tanques entran a CEU. Soldados arrestan a estudiantes. Pero no funciona. Las protestas continúan. Entonces el 23 de septiembre, el ejército ocupa el casco de Santo Tomás del Politécnico. Más arrestos, más golpizas. Pero los estudiantes no se rinden. Y Luis Echeverría decide que necesita una solución final. Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente escalofriante. Porque lo que va a pasar no es un accidente, no es una operación que se salió de control. Es un plan meticulosamente diseñado para masacrar civiles desarmados. Y la evidencia de esto saldrá a la luz décadas después, cuando se desclasifiquen documentos militares y de inteligencia. Luis Echeverría crea un grupo paramilitar especial. Lo llaman el Batallón Olimpia. Son 300 hombres, militares de élite. Los viste con guantes blancos y pañuelos blancos para identificarse entre ellos durante la operación. Su trabajo: mezclarse con los estudiantes, provocarlos. Y cuando comience el operativo, identificar a los líderes y arrestarlos. Pero hay otro componente más siniestro. Echeverría ordena colocar francotiradores en todos los edificios alrededor de la Plaza de las Tres Culturas. 360 tiradores de élite según los reportes militares que se desclasificarán en 2002. 360. No son 10,
No son 20, son 360 francotiradores con órdenes de disparar. Y el plan es diabólico en su simplicidad. Los francotiradores dispararán contra la multitud de estudiantes y también dispararán contra los soldados que rodean la plaza. Los soldados, creyendo que los disparos vienen de los estudiantes armados, responderán con fuego masivo. Y en medio del caos y la confusión, masacrarán a los manifestantes. Luego el gobierno dirá que fue un enfrentamiento entre grupos armados, que el ejército solo respondió a una agresión. Y el mundo creerá la versión oficial porque nadie investigará realmente. El 2 de octubre de 1968 es un día soleado en la Ciudad de México. Los estudiantes convocan a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. No es una marcha, solo un mitin, para decidir si continúan o no con el movimiento ahora que las Olimpiadas están tan cerca. Llegan alrededor de las 5 de la tarde. Son entre 5,000 y 10,000 personas según diferentes estimaciones. Estudiantes principalmente, pero también familias. Hay madres con niños pequeños, hay abuelos, hay profesores. Vienen a escuchar discursos, no están armados. Muchos traen libros porque después del mitin planean ir a estudiar. La plaza está rodeada de edificios departamentales. El edificio Chihuahua, el edificio Jalisco, la torre de Tlatelolco. Y en las azoteas de todos esos edificios están los francotiradores, ocultos, esperando la señal. En el suelo, mezclados con los estudiantes, están los miembros del Batallón Olimpia con sus guantes y pañuelos blancos. Y alrededor de la plaza, en todas las salidas, están apostados 10,000 soldados con tanques y vehículos blindados. Los estudiantes no saben nada de esto. Piensan que es solo otra manifestación pacífica como las 20 que han hecho antes. Suben al balcón del tercer piso del edificio Chihuahua. Ahí están los líderes del movimiento: Heberto Castillo, Raúl Álvarez Garín, Socorro Carrillo. Comienzan los discursos, la gente escucha, aplaude, canta el himno nacional. Es todo pacífico, normal. Y entonces comienza el infierno. Son aproximadamente las 6:10 de la tarde. Un helicóptero militar sobrevuela la plaza. Lanza bengalas verdes. Esa es la señal. Inmediatamente los miembros del Batallón Olimpia sacan sus armas. Comienzan a disparar contra los estudiantes en el balcón. Heberto Castillo cae herido. Otros líderes son golpeados, arrestados. Abajo, en la plaza, la gente no entiende qué está pasando. Escuchan disparos pero no saben de dónde vienen. Hay confusión, pánico. Y entonces los francotiradores en los edificios abren fuego. 360 rifles disparando simultáneamente contra la multitud atrapada en la plaza. Los estudiantes corren buscando refugio. Pero no hay refugio. Están rodeados. Y los francotiradores no solo disparan contra la multitud, también disparan contra los soldados en el perímetro. Los soldados, creyendo que les disparan los estudiantes, abren fuego con ametralladoras, con rifles automáticos, contra todo lo que se mueve en la plaza. Es una masacre, una cacería sistemática. Las madres cubren a sus hijos con sus cuerpos. Los estudiantes intentan ayudar a los heridos y son asesinados. Las balas rebotan en los edificios, atraviesan ventanas de departamentos donde familias enteras están cenando. Matan a niños en sus propias casas. La sangre corre literalmente por las escaleras de los edificios. Los gritos son ensordecedores. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Mamá! Los últimos gritos de jóvenes de 18, 20, 25 años que vinieron a pedir democracia y están muriendo acribillados por su propio ejército. Y dura horas. No son minutos. Son horas de disparos continuos. De persecución casa por casa. Porque los que logran esconderse en los edificios son perseguidos por soldados que entran departamento por departamento sacando a la gente a empujones, golpeándolos, arrestándolos. Algunos testigos reportarán después haber visto a soldados ejecutar a heridos en la plaza, disparándoles en la cabeza para asegurarse de que estén muertos. Otros verán cómo meten cuerpos en camiones militares, apilados como leña,
sin cuidado, sin respeto, solo borrando evidencia. Cuando finalmente termina, alrededor de las 11 de la noche, la plaza es un campo de batalla. Hay sangre por todas partes, casquillos de bala, zapatos, mochilas, libros empapados en sangre, lentes rotos, todo el material de vidas que acaban de ser destrozadas. El ejército acordona completamente el área. No dejan entrar a periodistas, no dejan salir a testigos sin interrogarlos. No comienzan a limpiar, a lavar la sangre, a recoger los casquillos, a desaparecer evidencia. Los heridos son llevados a hospitales militares, no a hospitales civiles donde podrían ser contados. Muchos de esos heridos nunca volverán a sus casas. Simplemente desaparecerán. ¿Y los cuerpos? Ah, los cuerpos. Esa es la parte más oscura de todo. Los camiones militares llevan los cadáveres al campo militar número 1. Y según testimonios de militares que hablarán décadas después, protegiéndose con anonimato porque temen por sus vidas, hay un horno ahí, un crematorio. Y durante toda la noche y el día siguiente, ese horno funciona sin parar, incinerando cuerpos, borrando evidencia, eliminando cualquier posibilidad de un conteo exacto. Al día siguiente, el 3 de octubre, el gobierno da su versión oficial. Hubo un enfrentamiento entre grupos armados infiltrados en la manifestación. El ejército respondió legítimamente a una agresión. Murieron 30 personas, 20 estudiantes, algunos soldados, un civil, 30. Y presentan algunas armas supuestamente encontradas en la plaza. Pistolas, rifles. Dicen que los estudiantes dispararon primero, que el ejército no tuvo opción. La prensa controlada repite la versión oficial. Los periodistas que intentan investigar son amenazados, sus negativos confiscados, sus cámaras decomisadas. El gobierno de Estados Unidos, que tiene un interés particular en que las Olimpiadas salgan bien, acepta la versión mexicana sin cuestionarla. La CIA sabe la verdad. Tienen informes detallados, pero callan, porque Díaz Ordaz es un aliado en la Guerra Fría. Y unos cientos de estudiantes muertos no van a arruinar esa relación. Pero la gente que estuvo ahí sabe la verdad. Los que sobrevivieron, los que vieron morir a sus amigos, los que cargaron cuerpos, los que pasaron esa noche escondidos mientras las balas atravesaban las paredes. Ellos saben que no fue un enfrentamiento, fue una masacre premeditada, fue un crimen de Estado, fue genocidio. Y el arquitecto principal fue Luis Echeverría Álvarez. Las cifras reales nunca se sabrán con certeza, porque el gobierno se encargó metódicamente de destruir toda evidencia. Pero basándose en testimonios de sobrevivientes, reportes de hospitales que se filtraron, listas de desaparecidos que nunca aparecieron, las organizaciones de derechos humanos calculan que murieron entre 200 y 350 estudiantes esa noche. De 200 a 350. Jóvenes con nombres, con familias, con futuros, con sueños. Todos destrozados en unas horas porque un gobierno autoritario decidió que era más importante salvar las apariencias que respetar la vida. Y Luis Echeverría, el hombre que coordinó todo esto, ¿qué hace? Se deslinda públicamente. Sale en conferencias de prensa diciendo que él solo seguía órdenes del presidente Díaz Ordaz, que la responsabilidad es del presidente, no de él. Pero en privado, en documentos que saldrán a la luz décadas después, está claro que Luis fue el arquitecto, que diseñó la operación, que dio las órdenes específicas, y lo más perturbador de todo, que lo hizo sin remordimiento alguno. Porque para Luis Echeverría, esos estudiantes no eran personas, eran obstáculos, problemas que había que eliminar. Y los eliminó con la eficiencia fría de un burócrata gestionando papeleo. 10 días después de la masacre se inauguran los Juegos Olímpicos. El mundo ve un México feliz, próspero, ordenado. Nadie habla de los cuerpos tirados en Tlatelolco. Nadie menciona a las madres buscando a sus hijos desaparecidos. El sistema funcionó, el orden se mantuvo, y Luis Echeverría es recompensado.
En 1969, Díaz Ordaz lo designa como candidato presidencial del PRI, lo cual en el México de esa época significa que automáticamente será el próximo presidente, porque el PRI no pierde elecciones. No porque gane limpiamente, sino porque controla todo el proceso electoral. Luis Echeverría toma posesión como presidente el 1 de diciembre de 1970, a sus 48 años, con las manos manchadas de sangre, o ahí con un plan claro: mostrarse como diferente a Díaz Ordaz, como un presidente abierto, democrático, cercano a los jóvenes. Es una farsa, pero es una farsa brillante. Libera a algunos presos políticos del 68. Invita a intelectuales de izquierda a trabajar en su gobierno. Aumenta el presupuesto de las universidades 1.688%. Crea empleos gubernamentales para jóvenes universitarios. Viaja por el mundo posicionándose como líder del tercer mundo. Visita China, la Unión Soviética, países árabes, África. Se presenta como progresista, como antiimperialista, pero todo es teatro. Porque puertas adentro, Luis Echeverría está construyendo el aparato represivo más brutal en la historia moderna de México. Y lo va a usar apenas 6 meses después de tomar el poder. El 10 de junio de 1971 es jueves de Corpus Christi. Estudiantes de la UNAM y del Politécnico convocan a una marcha. Es la primera manifestación estudiantil masiva desde Tlatelolco. Van a marchar en solidaridad con estudiantes de Nuevo León que están en huelga. No son miles como en 68. Son tal vez 10,000. Menos. Salen del casco de Santo Tomás. Caminan por la Avenida de los Maestros. Llevan pancartas. Cantan consignas. Liberación a presos políticos. Democracia sindical. Educación popular. El México de 68 no ha muerto. Solo estaba dormido. Y Luis Echeverría no puede permitir que despierte. Pero esta vez no puede usar al ejército. Sería demasiado obvio. Demasiado parecido a Tlatelolco. Así que usa algo peor. Un grupo paramilitar que ha estado entrenando en secreto desde 1969. Se llaman Los Halcones. Y son una creación diabólica. Son jóvenes reclutados de barrios pobres. Algunos son militares. Otros son delincuentes comunes. Pero todos han sido entrenados para una cosa: reprimir protestas con extrema violencia. Los entrenan en artes marciales, específicamente Kendo, el arte marcial japonés que usa varas de bambú. Los entrenan en tiro. Les dan armas calibre 45 y carabinas M2. Los visten de civil para que parezcan estudiantes. Y los ponen bajo el mando del coronel Manuel Díaz Escobar, subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal. Pero las órdenes vienen directo de Los Pinos, de Luis Echeverría. Ese 10 de junio, cuando la marcha llega a la altura del metro normal, sucede lo planeado. Camiones grises se detienen en las calles laterales. Bajan cientos de jóvenes vestidos de civil. Llevan varas de bambú. Gritan consignas izquierdistas. ¡Viva el Che Guevara! ¡Viva la revolución! Confunden a los manifestantes y entonces atacan. No es una dispersión, es una cacería. Los halcones golpean salvajemente a los estudiantes con las varas. Los que intentan correr son perseguidos. Los que se caen son pateados hasta quedar inconscientes. Y entonces sacan las armas y empiezan a disparar, a quemarropa, sin discriminar. Estudiantes, transeúntes, periodistas, todos son objetivos. La masacre dura horas, porque la policía que está a metros de distancia no interviene. Los granaderos bloquean las salidas, pero no detienen a los halcones. Están coordinados, es una operación militar, y los estudiantes están atrapados, y corren hacia el hospital Rubén Leñero buscando refugio. Los halcones los siguen hasta dentro del hospital, y siguen golpeando, siguen disparando, incluso adentro. El saldo oficial es 17 muertos. 17. Pero los testigos hablan de cuerpos apilados en los pasillos del hospital, de camiones llevándose cadáveres en la madrugada,
de personas desaparecidas que nunca aparecieron. La cifra real probablemente supera los 120 muertos. Esa noche, Luis Echeverría sale en televisión. Promete investigar, promete castigar a los culpables, dice que está indignado, pero en privado está satisfecho, porque el mensaje fue enviado. No habrá más protestas, no habrá más movimientos estudiantiles. El que se atreva a desafiar al sistema será masacrado. Y funciona. Durante el resto de su sexenio, las protestas callejeras prácticamente desaparecen, por miedo. Pero algunos estudiantes no se rinden, solo cambian de táctica. Y ahí es donde comienza lo que Luis Echeverría llama su mayor logro, y lo que las víctimas llaman la guerra sucia. Los movimientos estudiantiles no desaparecen después de Tlatelolco y el Halconazo, solo cambian de táctica. Y esto es exactamente lo que Luis Echeverría calculó que pasaría, porque necesitaba una justificación para desatar algo mucho peor que las masacres públicas. Necesitaba justificar lo que los historiadores después llamarán la guerra sucia. Los estudiantes más radicalizados concluyen que la vía pacífica está cerrada, que el sistema nunca aceptará cambios democráticos, que la única opción es la lucha armada, y forman guerrillas urbanas y rurales. La Liga Comunista 23 de septiembre en las ciudades. Liderada por Ignacio Salas Obregón primero y después por Salvador Corral García y Miguel Ángel Barraza. Jóvenes idealistas que secuestran empresarios para pedir rescates, que asaltan bancos para financiar la revolución, que atacan cuarteles policiales, el Partido de los Pobres en Guerrero, liderado por Lucio Cabañas Barrientos, un maestro rural que vio la pobreza extrema y decidió tomar las armas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el Frente Urbano Zapatista. Docenas de grupos pequeños con grandes sueños de derrocar al sistema. Son peligrosos para el gobierno, sí, pero no son una amenaza existencial. No tienen el apoyo popular masivo. No controlan territorios significativos. México no está al borde de una revolución. Pero Luis Echeverría los presenta así. Los presenta como una amenaza terrorista masiva que requiere medidas extraordinarias. Y usa esa narrativa para justificar lo injustificable. Crea la Brigada Blanca, un nombre irónico para el grupo más oscuro en la historia moderna de México. Oficialmente no existe. No tiene presupuesto registrado, no tiene oficinas públicas, no tiene uniforme, no responde a ninguna autoridad civil. Opera completamente en las sombras. Es un escuadrón de la muerte puro. Sus miembros son una mezcla terrorífica. Militares de élite, policías judiciales federales, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen, mercenarios, ex-porros universitarios, delincuentes reclutados de las cárceles con la promesa de libertad a cambio de servicios. Todos coordinados por el coronel Miguel Nazar Haro, quien reporta directamente a Luis Echeverría. Su presupuesto viene de fondos negros de la presidencia. Millones de pesos sin registro, sin auditoría, sin supervisión. Para hacer lo que sea necesario. El método de la Brigada Blanca es sistemático y aterrador. Primero identifican a un sospechoso de ser guerrillero o simpatizante. No necesitan pruebas. Una denuncia anónima es suficiente. Un rumor, una sospecha. Entonces lo vigilan, aprenden su rutina, dónde vive, dónde trabaja, con quién se reúne, y cuando tienen el momento perfecto, actúan. Llegan en camionetas sin placas, a veces en la madrugada, a veces a plena luz del día. Depende de qué tan descarados quieran ser. Tumban la puerta, entran con armas, gritan, golpean a cualquiera que se resista y se llevan a la persona objetivo. A veces se llevan también a familiares, esposas, hermanos, padres, hijos, para usarlos como palanca, para presionar, para torturar psicológicamente al objetivo principal. Los llevan a casas de seguridad, lugares que oficialmente no existen. Una de las más infames está en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Otra en Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Otra en Monterrey. Son casas normales por fuera. Nadie sospecharía lo que pasa adentro. Pero adentro son cámaras de tortura. Tienen sótanos insonorizados, cadenas en las paredes, mesas de metal con correas, equipos de electricidad, herramientas de carpintería modificadas para torturar, y personas entrenadas específicamente en cómo romper a un ser humano. Los métodos están documentados en testimonios de los pocos que sobrevivieron, y son tan brutales que cuesta trabajo escribirlos sin sentir náusea. Pero necesitas conocerlos. Porque Luis Echeverría no solo autorizó esto, lo supervisó. Recibía informes detallados. Sabía exactamente qué se estaba haciendo en su nombre. El tehuacanazo. Te cuelgan de las muñecas con las manos atadas a la espalda. Todo tu peso colgando de los hombros. Los hombros se dislocan. El dolor es indescriptible. Te dejan así horas, a veces días. Los toques eléctricos. Te conectan cables a los genitales, a los pezones, a las orejas, a la lengua, y mandan descargas eléctricas. Tu cuerpo convulsiona. Tus músculos se contraen violentamente. Pierdes el control de tus funciones corporales. Te orinas, te defecas, vomitas, y lo repiten hasta que hablas, o hasta que tu corazón no aguanta. El submarino. Te sumergen la cabeza en agua sucia. Te mantienen bajo el agua hasta que estás a punto de ahogarte. Te sacan. Te dejan respirar unos segundos. Y te vuelven a sumergir, una y otra vez. Hasta que tu mente se quiebra del pánico, de la certeza de que vas a morir ahogado. La violación sistemática. Usan esto especialmente con mujeres, pero también con hombres. Te violan repetidamente, a veces con objetos, con palos, con botellas, con armas. Te destruyen física y psicológicamente. Te rompen cualquier sentido de dignidad, de humanidad, y mientras te torturan te hacen preguntas, nombres, direcciones, escondites, planes. ¿Quién más está involucrado? ¿Dónde están las armas? ¿Cuándo será el próximo operativo? Y si no hablas, torturan a tu familia enfrente tuyo, tu esposa, tu hijo, tu madre. Los torturan mientras te obligan a mirar, hasta que hablas. Porque todos hablan, eventualmente. El cuerpo humano no está diseñado para resistir ese nivel de dolor. La mente se quiebra, y das los nombres. Das toda la información que tienes, e incluso inventas información que no tienes solo para que pare. Pero cuando ya has hablado, cuando ya diste toda la información útil, no te liberan, porque sabes demasiado. Viste sus caras, conoces los métodos, podrías testificar, así que te desaparecen, permanentemente. Algunos son llevados al campo militar número 1 y ejecutados ahí, un tiro en la cabeza o estrangulados, y sus cuerpos incinerados en el mismo horno que cremó a las víctimas de Tlatelolco. Otros son llevados en helicópteros militares sobre el Océano Pacífico y arrojados al mar. Vivos o muertos depende del humor de los ejecutores, pero el resultado es el mismo. Desaparecen, sin registro, sin tumba, sin duelo. Sus familias nunca sabrán qué les pasó, dónde están, si sufrieron, si pensaron en ellas antes de morir. Solo sabrán que un día salieron y nunca regresaron, y que el gobierno niega saber algo. Otros son enterrados en fosas clandestinas, en ranchos militares, en el desierto, en la sierra, lugares que solo los asesinos conocen, y que permanecerán secretos durante décadas. La cifra exacta de desaparecidos durante la Guerra Sucia nunca se sabrá, porque el gobierno destruyó sistemáticamente los archivos, porque muchas víctimas no fueron reportadas por sus familias por miedo a represalias, porque el sistema entero conspiró para borrar cualquier rastro. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, desaparecieron entre 1,500 y 3,000 personas. 1,500 a 3,000. Pero los números no cuentan la historia completa. Necesitas conocer nombres. Sí, necesitas conocer casos específicos. Porque estas no eran estadísticas, eran personas. Jesús Piedra Ibarra.
estudiante de economía, 24 años, detenido el 18 de abril de 1975 en Monterrey. Testigos lo vieron ser subido a una patrulla militar. Nunca apareció. Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, dedicará el resto de su vida a buscarlo. Fundará el Comité Eureka de Madres de Desaparecidos. Será candidata presidencial 5 veces. Morirá en 2022 sin saber dónde está su hijo. Pero nunca se rindió. Nunca dejó de buscarlo. Alicia de los Ríos Merino. 30 años. Madre de 2 niños pequeños. Militante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo. Detenida el 4 de julio de 1978 en Oaxaca. Su hermana la vio ser subida a una patrulla, torturada, desaparecida. Sus hijos crecieron sin madre, preguntándose toda su vida qué le pasó. Epifanio Avilés Rojas, campesino, 32 años, de San Luis Acatlán, Guerrero, acusado de apoyar a Lucio Cabañas, detenido en mayo de 1974. Torturado frente a su familia, desaparecido. Gabriel Alberto Cruz Sánchez, estudiante de preparatoria, 17 años, detenido el 25 de febrero de 1975 en Culiacán. Su madre lo buscó durante 40 años, en cada cárcel, en cada morgue, en cada hospital psiquiátrico. Nunca lo encontró. Murió sin respuestas. Son solo 4 nombres de entre miles, pero cada uno representa una familia destrozada. Padres que murieron sin saber, hermanos que crecieron con el trauma, hijos que nunca conocieron a sus padres. Un agujero permanente en el tejido social del país. Y Luis Echeverría no solo permitió esto, lo celebraba. Según testimonios de colaboradores que hablaron décadas después protegidos por anonimato, Echeverría recibía informes semanales detallados de las operaciones de la Brigada Blanca. ¿Cuántas personas detenidas? ¿Cuántas información extraída? ¿Cuántas eliminadas? Y felicitaba personalmente a los comandantes más eficientes. Les daba bonos, ascensos, propiedades, impunidad total. Miguel Nazar Haro, el jefe de la Brigada Blanca, se enriqueció enormemente durante el sexenio de Echeverría. Compró ranchos, casas, negocios, todo con dinero de fondos negros. Y cuando terminó su trabajo como torturador en jefe, fue premiado con el puesto de director de la Dirección Federal de Seguridad, el jefe de la Policía Política de México. A un torturador dirigiendo la policía. Eso es lo que era México bajo Luis Echeverría. Un estado donde los criminales más brutales eran recompensados con poder. Y el caso más emblemático de la brutalidad de Echeverría es lo que hizo en Guerrero con Lucio Cabañas. Cabañas era maestro rural en Guerrero. Vio la pobreza extrema de sus alumnos. Intentó organizarlos pacíficamente. Fue reprimido. Y se fue a la sierra a formar una guerrilla, el Partido de los Pobres. Echeverría ordenó al ejército ir tras él. Y no solo tras él, tras cualquiera que pudiera apoyarlo. Pueblos enteros en Guerrero fueron arrasados. Hombres torturados frente a sus familias para que delataran a Cabañas. Mujeres violadas sistemáticamente. Niños asesinados. Se usó napalm, bombas incendiarias, contra poblaciones civiles. Finalmente capturaron a Cabañas en diciembre de 1974. Lo torturaron y lo ejecutaron. Su cuerpo apareció días después en una carretera, lleno de marcas de tortura. Pero para Echeverría no fue suficiente. Siguió persiguiendo a simpatizantes de Cabañas durante meses, desapareciendo familias completas, porque el mensaje tenía que quedar claro. No hay lugar para la disidencia en el México de Luis Echeverría. Durante todo este tiempo, la economía mexicana se está desmoronando. La inflación se dispara, el peso se devalúa, la deuda externa explota. Echeverría responde nacionalizando empresas, creando más burocracia, gastando dinero que no tiene en proyectos faraónicos, y todo empeora. Para 1976, México está al borde del colapso económico, pero a Echeverría no le importa, porque está construyendo su retiro dorado.
usando su posición para acumular propiedades, casas en Cuernavaca, en Playa del Carmen, en Guanajuato, en Zihuatanejo, empresas inmobiliarias, hoteles, todo mientras el país se hunde. Y hay un último acto de represión antes de dejar el poder. En julio de 1976, el periódico Excelsior, dirigido por Julio Scherer García, publica artículos críticos del gobierno. Echeverría organiza un golpe interno, usa porros sindicales para tomar las instalaciones, fuerza la renuncia de Scherer y convierte a Excelsior en un periódico oficialista. Es el fin de la prensa independiente en México durante años. Su último regalo al sistema. El 30 de noviembre de 1976, Luis Echeverría deja la presidencia. Le entrega el poder a José López Portillo, su amigo de toda la vida, y se retira pensando que está a salvo, que el sistema lo protegerá como protegió a todos los expresidentes antes que él. Y durante 25 años tiene razón. Vive tranquilo en sus mansiones, viaja por el mundo, es embajador ante la UNESCO, nadie lo toca. Pero en el año 2000, todo cambia. El PRI pierde la presidencia por primera vez en 71 años. Vicente Fox del PAN gana las elecciones. Y una de sus promesas de campaña es hacer justicia por el pasado. En 2002, crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMO-SPP. Su trabajo: investigar los crímenes de la Guerra Sucia. Y el nombre principal en la lista es Luis Echeverría Álvarez. El 2 de julio de 2002, Luis Echeverría se convierte en el primer expresidente mexicano citado a declarar ante la justicia. Tiene 80 años. Va al juzgado caminando lento, arrogante, y se niega a responder preguntas sustantivas. Dice que no recuerda, que él solo seguía órdenes, que la responsabilidad era de Díaz Ordaz, quien ya está muerto. Pero la FEMO-CPP sigue investigando. Entrevistan a sobrevivientes, revisan archivos militares, documentos de la CIA desclasificados, y encuentran evidencia abrumadora. El 20 de septiembre de 2005 presentan cargos formales de genocidio contra Luis Echeverría. Por Tlatelolco, por el Halconazo, por la Guerra Sucia. El 30 de junio de 2006 un juez emite orden de arresto. Es histórico. Un expresidente mexicano va a ser arrestado. Va a enfrentar justicia. Las familias de las víctimas lloran de alegría. 54 años después, finalmente habrá justicia. Pero 8 días después, el 8 de julio de 2006, otro juez lo declara inocente. Dice que no hay suficientes pruebas, que el genocidio no se puede probar. Lo liberan. Las familias están devastadas, pero la fiscalía apela, y el 29 de noviembre de 2006, un nuevo juez dicta arresto domiciliario. Echeverría no puede salir de su casa, pero tampoco va a la cárcel, porque tiene 84 años, y la ley mexicana permite arresto domiciliario para mayores de 70. Pasa 3 años en su mansión de San Jerónimo, con todas las comodidades, con servicio doméstico, con visitas de sus hijos. No es justicia, es una farsa. Y el 26 de marzo de 2009 termina hasta esa farsa. Un tribunal federal ordena su libertad absoluta, lo exonera completamente de todos los cargos. Genocidio, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, todo borrado. Porque según el juez, ya prescribieron. Porque no hay suficientes pruebas. Porque Luis Echeverría tiene muy buenos abogados pagados con dinero robado del pueblo. Esa sentencia es el final. Nadie más intentará juzgarlo. Vivirá los siguientes 13 años completamente libre, rodeado de lujos comprados con sangre. Los últimos años de Luis Echeverría son patéticos. Vive encerrado en su mansión. Sus propios hijos lo mantienen aislado. Rodolfo, uno de sus hijos, murió ahogado en la alberca familiar en 1983 durante una embolia. 31 años. Luis Vicente, el primogénito, murió en 2013 de complicaciones durante una cirugía de corazón.
y Álvaro se suicidó en mayo de 2020. Un disparo en la cabeza a los 71 años. 3 de sus 8 hijos muertos. Y los que quedan apenas lo visitan. María Esther, su esposa de 54 años, murió en 1999. Nunca se volvió a casar. Vive solo, con empleados que lo cuidan porque le pagan, no por afecto. Nadie lo quiere. Los últimos años pierde movilidad. Tiene problemas respiratorios, neurológicos, pero se niega a morir, como si la muerte fuera otra batalla que puede ganar con terquedad. Cada 2 de octubre, manifestantes se juntan afuera de su casa. Gritan: Echeverría asesino, genocida. Él los escucha desde su cuarto y no siente nada, porque para sentir remordimiento necesitas tener conciencia, y Luis Echeverría nunca la tuvo. En enero de 2022 cumple 100 años. 30 excolaboradores le hacen un homenaje por Zoom. Él ni siquiera participa, y su hija María Esther graba la sesión para mostrársela después, como si fuera un niño senil al que hay que mantener entretenido. Y finalmente, el 8 de julio de 2022, muere. Solo, en Cuernavaca, a los 100 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador envía un tuit de condolencias, pero es frío, protocolar, sin emoción, porque hasta AMLO sabe que no se puede llorar a un monstruo. El funeral es privado, discreto, casi secreto. Pocos asisten. Es cremado rápidamente, como si la familia quisiera borrar hasta su cadáver de la existencia. Y cuando las noticias reportan su muerte en julio de 2022, México no llora. México respira aliviado. Porque finalmente, después de 100 años de existencia y 52 años de impunidad desde Tlatelolco, el monstruo está muerto. En redes sociales explotan los mensajes: que se pudra en el infierno. Ojalá sufra eternamente. Genocida impune. Asesino. Cobarde. Los hashtags se vuelven tendencia mundial. Echeverría asesino. Justicia para Tlatelolco. Ni perdón ni olvido. Millones de tweets, de posts en Facebook, de historias en Instagram. Una generación que ni siquiera había nacido cuando ocurrieron las masacres descubriendo la historia, indignándose, exigiendo justicia póstuma. Las familias de las víctimas dan declaraciones a la prensa, y sus palabras son devastadoras. Félix Hernández Gamundi, líder estudiantil del 68 que estuvo en Tlatelolco el 2 de octubre, que vio morir a sus amigos acribillados, dice algo que resume todo perfectamente: que la muerte de Echeverría es lamentable, no porque murió, eso es inevitable para todos, sino porque murió sin confesar, sin decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos, sin revelar los nombres de los otros responsables, sin pedir perdón a las familias que han esperado 54 años por respuestas. Porque eso es lo más cruel de todo. Que las madres que durante más de medio siglo buscaron a sus hijos desaparecidos nunca sabrán qué les pasó. Rosario Ibarra de Piedra dedicó 47 años de su vida a buscar a su hijo Jesús. Fundó organizaciones. Marchó cada semana. Exigió, gritó, lloró. Fue candidata presidencial 5 veces solo para tener una plataforma más grande desde donde exigir verdad. Y murió en abril de 2022, 3 meses antes que Echeverría, sin saber dónde está su hijo. Si lo torturaron, si sufrió, si pensó en ella antes de morir. ¿Dónde están sus restos para al menos poder enterrarlo con dignidad? Y esa información murió con Luis Echeverría. Y fue intencional. Porque hasta en la muerte, Echeverría fue un cobarde. Pudo haber pedido perdón. Pudo haber revelado dónde están las fosas. Pudo haber dado nombres de cómplices. Pudo haber aliviado aunque sea un poco el sufrimiento de las familias. Pero eligió llevarse todos los secretos a la tumba. Porque era un psicópata incapaz de empatía. Incapaz de remordimiento. Que hasta su último aliento pensó que lo que hizo estuvo justificado. Que era necesario, que él estaba salvando a México del comunismo, del caos, de la anarquía, cuando en realidad estaba masacrando a ciudadanos que solo pedían democracia. Pero aquí viene lo más importante.
Lo que necesitas entender sobre Luis Echeverría y sobre México. Lo que hace su historia no solo trágica, sino absolutamente aterradora. Mas su muerte no cierra nada, no resuelve nada, no cambia nada, porque el sistema que lo creó sigue existiendo. La impunidad que lo protegió durante 52 años sigue vigente. Los mecanismos institucionales que permitieron que un genocida gobernara 6 años y luego viviera 46 años más en la opulencia nunca fueron desmantelados. El PRI que ejecutó esas masacres gobernó México 71 años consecutivos. Y aunque perdió el poder en 2000, regresó del 2012 al 2018 con Enrique Peña Nieto. Y durante ese sexenio, Ayotzinapa, 43 estudiantes desaparecidos por el ejército y la policía. En 2014, 56 años después de Tlatelolco, 53 años después del halconazo. Y el responsable, el procurador Jesús Murillo Caram, estuvo libre hasta 2022. 52 años le tomó a México arrestar al responsable de Ayotzinapa, el mismo país que nunca arrestó realmente a los responsables de Tlatelolco. ¿Ves el patrón? Los militares que dispararon en Tlatelolco nunca fueron juzgados, ni uno. Algunos incluso fueron ascendidos después, premiados por su efectividad. Los halcones que masacraron estudiantes el 10 de junio nunca pisaron la cárcel. El coronel Manuel Díaz Escobar, su comandante, fue enviado a Chile donde colaboró con Pinochet en el golpe contra Allende. Y luego regresó a México y fue nombrado general de brigada, un asesino de estudiantes convertido en general, sin consecuencias. Los torturadores de la Brigada Blanca que desaparecieron miles de personas viven tranquilos cobrando pensiones del gobierno. Pensiones pagadas con los impuestos de las familias de sus víctimas. La ironía es tan cruel que duele. Miguel Nazar Haro, el jefe de torturadores, murió en 2012 a los 86 años, en su casa, rodeado de familia, sin haber pasado un solo día en la cárcel, sin haber enfrentado un solo juicio. Los hijos de Luis Echeverría, que crecieron con el dinero robado de las arcas públicas, siguen viviendo de esa fortuna. Pablo Echeverría Zuno es académico respetado de la UNAM. Publica libros, da conferencias, como si su apellido no estuviera manchado de sangre. Los otros hijos administran las propiedades de la familia, las casas, los hoteles, los terrenos. Todo comprado con dinero del pueblo, con fondos desviados, con corrupción institucionalizada. Y nadie les ha quitado nada. Las propiedades siguen registradas a su nombre. Las empresas siguen operando. El dinero sigue en las cuentas bancarias. Porque en México la justicia funciona solo en una dirección, hacia abajo. Si eres pobre y robas un pan, vas preso. Si eres poderoso y robas millones y ordenas masacres, mueres libre en tu mansión a los 100 años. Y esa es la lección real de Luis Echeverría. No es solo la historia de un hombre malo que hizo cosas malas. Es la historia de un sistema diseñado para proteger a los hombres malos, para garantizar que nunca enfrenten consecuencias, para asegurar que la impunidad sea permanente. Un sistema donde puedes ordenar colocar 360 francotiradores para masacrar estudiantes desarmados y 3 años después ser elegido presidente. Donde puedes crear grupos paramilitares de exterminio y desaparecer miles de personas y retirarte como embajador ante la UNESCO. Donde puedes robar fortunas del erario y dejarlas en herencia a tus hijos sin que nadie te investigue. Donde puedes ser formalmente acusado de genocidio y 3 años después ser exonerado completamente. Donde puedes morir a los 100 años habiendo vivido una vida de absoluto lujo, mientras tus víctimas siguen desaparecidas en fosas clandestinas. Ese es el México que Luis Echeverría ayudó a crear y que sigue existiendo. Porque los archivos militares sobre la guerra sucia siguen clasificados. La Secretaría de la Defensa se niega a abrirlos completamente. Dicen que es por seguridad nacional, pero la verdad es que es por protección institucional, porque esos archivos revelarían nombres de militares, de políticos, de empresarios que colaboraron,
Y muchos de esos nombres todavía tienen poder, todavía tienen influencia, todavía pueden defenderse. Los documentos de la Dirección Federal de Seguridad que detallan las operaciones de tortura y desaparición fueron parcialmente destruidos. Lo que queda está tan censurado que es inútil. Páginas enteras en negro, nombres borrados, fechas eliminadas, ubicaciones ocultas, todo para proteger a los culpables. Y aunque el gobierno de López Obrador creó en 2024 la Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, es otra farsa. Porque en la misma ceremonia de inauguración, AMLO rindió homenaje a los militares de esa época, elogió su servicio, agradeció su sacrificio. Celebró a los mismos militares que torturaron y desaparecieron ciudadanos mientras supuestamente se buscaba la verdad sobre esas desapariciones. Es la contradicción perfecta del México actual. Hablamos de verdad, pero protegemos a los criminales. Decimos que queremos justicia, pero dejamos que los responsables mueran impunes. Prometemos nunca olvidar, pero no hacemos nada real para honrar a las víctimas. Las estatuas de los próceres de la revolución siguen en pie. Pero no hay un monumento nacional digno para los estudiantes masacrados en Tlatelolco. No hay un museo de la memoria de la Guerra Sucia. No hay un día nacional de duelo por los desaparecidos. Porque reconocer oficialmente la magnitud de los crímenes implicaría admitir que el Estado mexicano es criminal, que el sistema está podrido desde sus cimientos, que la impunidad es un rasgo, no un error. Y eso nadie en el poder está dispuesto a admitir. Hoy, en 2026, 58 años después de Tlatelolco, 55 años después del Halconazo, 52 años después del final de la Guerra Sucia, las madres siguen buscando. Las que quedan vivas, porque muchas han muerto, de viejas, de enfermas, de corazones rotos. Pero las que siguen, marchan cada jueves, cada 2 de octubre, cada 10 de junio, con fotografías descoloridas de sus hijos, jóvenes de 20 años en las fotos que ahora tendrían 78. Preguntando, ¿dónde están? ¿Qué les hicieron? ¿Quién los mató? ¿Por qué? Y nadie les responde. Porque Luis Echeverría está muerto. Y se llevó las respuestas a la tumba. El PRI que ejecutó esas masacres gobernó México hasta el año 2000. Y luego regresó del 2012 al 2018 con Enrique Peña Nieto. Los militares que dispararon en Tlatelolco nunca fueron juzgados. Los halcones que masacraron estudiantes el 10 de junio nunca pisaron la cárcel. Los torturadores de la Brigada Blanca que desaparecieron miles de personas viven tranquilos cobrando pensiones del gobierno. El hijo de Luis Echeverría, Pablo Echeverría Zuno, es académico de la UNAM. Otro hijo administra las propiedades de la familia. Los nietos viven de la fortuna acumulada con sangre. Y nadie les ha quitado nada. Las propiedades siguen ahí. Las empresas siguen operando. El dinero sigue en las cuentas. Porque en México la justicia no existe para los poderosos. Existe solo para mantener a los pobres en su lugar. Luis Echeverría lo entendió perfectamente. Por eso nunca tuvo miedo. Por eso nunca confesó. Por eso murió tranquilo. Porque sabía que el sistema lo protegería hasta el final. Y tuvo razón. Y eso es lo que hace su historia tan aterradora. No es solo la historia de un hombre malo. Es la historia de un sistema diseñado para proteger a los hombres malos. Un sistema donde puedes ordenar matar a 300 estudiantes desarmados y convertirte en presidente. Donde puedes desaparecer a miles de personas y morir a los 100 años rodeado de lujos. Donde la justicia es una palabra bonita que se usa en discursos, pero que nunca llega para las víctimas. Nunca. Hoy, en 2026, 43 años después de que dejó el poder, 58 años después de Tlatelolco, las madres siguen buscando, siguen exigiendo. Siguen gritando 2 de octubre no se olvida en las marchas, pero ya son viejas. Muchas han muerto sin respuestas. Y las que quedan saben que morirán sin justicia,
porque Luis Echeverría se llevó la verdad a la tumba, y el sistema se aseguró de que nadie más hable. Los archivos militares siguen clasificados. Los documentos de la guerra sucia están ocultos. Y aunque el gobierno de López Obrador creó una comisión de la verdad en 2024, es otra farsa, porque en la misma ceremonia de inauguración AMLO homenajeó a los militares de esa época. Celebró a los genocidas mientras supuestamente buscaba la verdad. Es la contradicción perfecta del México actual. Hablamos de verdad pero protegemos a los criminales. Hablamos de justicia pero dejamos que los responsables mueran impunes. Hablamos de memoria pero no hacemos nada real para honrar a las víctimas. Si esta historia te indigna como me indigna a mí, hoy necesito que hagas algo. Dale like a este video, compártelo. Porque historias como esta no pueden quedar en el olvido. No pueden convertirse en notas al pie de la historia. Luis Echeverría fue un genocida. Punto. No un expresidente controversial. No un político de mano dura. Un genocida que ordenó masacres y murió sin pagar. Y si no lo recordamos así, si dejamos que el tiempo suavice sus crímenes, estamos traicionando a las víctimas. Estamos permitiendo que la próxima generación olvide. Y cuando olvidamos, los monstruos regresan. Suscríbete al canal porque cada semana te traigo historias que el poder no quiere que conozcas. Historias de víctimas que merecen ser recordadas, de criminales que merecen ser señalados, de sistemas que necesitan ser expuestos. Y comenta. Dime qué piensas. ¿Conocías toda esta historia? ¿Sabías que Luis Echeverría ordenó 2 masacres y nunca fue castigado? ¿Crees que algún día habrá justicia real en México? ¿O crees que el sistema es demasiado poderoso para ser derrotado? Porque esa es la pregunta que nos deja Luis Echeverría. No es solo sobre él, es sobre nosotros. Sobre si vamos a permitir que esto siga pasando, o si finalmente vamos a exigir que los genocidas paguen, que los criminales vayan a la cárcel, que las víctimas tengan justicia. Luis Echeverría murió impune, pero su legado no tiene que sobrevivir. Podemos elegir recordarlo como lo que fue, un monstruo. Y podemos elegir construir un México donde los monstruos como él no puedan existir. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, 2 de octubre no se olvida, 10 de junio tampoco. Y Luis Echeverría Álvarez nunca será perdonado.